Hola a todos, ¿cómo están? Saludos, abrazos desde desde este rincón del planeta Tierra y desde este rincón del universo. Y la palabra yeshiva en hebreo significa sentarse a los pies del maestro. Y no hace referencia a este que usted está viendo y escuchando en este momento, sino a nuestro Señor Yeshua. Pues la expectativa es de recibir de Él. Yo trataré de decirle lo que entiendo o creo él me guió a enseñar para, para hoy, que iniciamos un tema que se nos va a extender bastante. Este, considero que, bueno, desde mi punto de vista, un tema para mí medular y pues muy apasionante, porque a modo así a modo de introducción a este tema tiene ¿qué se llama? Dos aspectos, ¿verdad? Eh, o podría decir dos temas fundamentales en la Torá, en la escritura. Uno de ellos es las dos casas de Israel, ¿verdad? Que, que el tema de las dos casas de Israel es un tema que nos ayuda a, a cambiar la perspectiva teológica y profética de la escritura. Y por otro lado, el tema de las dos simientes, ¿verdad? Que nos ayuda a cambiar la perspectiva histórico-social, ¿verdad? Y ubicar mejor y, en mi opinión, en el contexto correcto, todo el transcurrir, ¿verdad? De lo que es la historia y la conformación de nuestras sociedades. Entonces, ah, al ser estos dos temas medulares en la escritura, obviamente, pues influyen o están plasmados, ¿verdad? En la historia misma y en nuestras sociedades. Y hasta donde alcanzo a conocer, hasta donde se me ha sido revelado, los voy a tocar. Entonces, Señor, hoy vamos a poner un fundamento, una base, y luego, pues, en las siguientes clases lo vamos a, lo vamos a ampliar. ¿Ok? Ok, vamos a abrir el PowerPoint para que podamos ayudarnos. Ok, ahí estamos. Ahora sí. Ok. Entonces, el tema central sería el posicionamiento de una generación. El posicionamiento de una generación. Ah, nosotros somos posicionados, ¿verdad? No empoderados. En mi opinión, esa palabra empoderar no va con nosotros, pero creo que sí la palabra posicionar, porque nosotros somos posicionados a partir de la palabra revelada. Y, y por mucho tiempo, o sea, eh, ha sido, ha sido mi énfasis o uno de mis énfasis, ¿verdad? Que podamos entender que el conocimiento no es malo, ¿verdad? El conocimiento es una herramienta que, entre otras cosas, nos da seguridad. Es decir, el conocimiento de la verdad nos afirma en esa verdad, nos posiciona a partir de esa verdad
Y entonces, obviamente, nos da seguridad. Lo inspiracional, ¿verdad? Que se le ha llamado, es importante en nuestra dinámica de reuniones, etcétera, ¿verdad? Hablando del mover del espíritu, pero no todo es o debe ser inspiracional, porque el movimiento pentecostal, que nos trajo cosas muy buenas, también nos trajo algunas que no fueron tan buenas o no han sido tan buenas, y una de ellas fue esa, ¿verdad? La parte inspiracional, todo era al mover del espíritu, y aunque entiendo que está bien, pero, pero de forma muy sutil se dejó de lado la parte del fundamento, del estudio, del conocimiento que adquirimos a través de, de la revelación y obviamente pues del estudio de la Torah. Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿verdad? Entre lo inspiracional, el mover del espíritu, las manifestaciones, y lo que es el conocimiento, la instrucción, ¿verdad? Que trae conocimiento, que afirma y que nos permite tener los argumentos para enfrentar circunstancias, para tener un mejor entendimiento, para que haya una mayor conciencia, etcétera, ¿verdad? Tradicionalmente se usó y se tergiversó la expresión del apóstol Pablo cuando él dice que cuando habla del conocimiento, él hace una mención a eso y dice que todo eso él lo tiene por basura. Entonces, todo el conocimiento que él tenía, entendiendo pues que Pablo era un hombre, ¿verdad? Que fue a la mejor universidad de aquel tiempo, este, ese conocimiento, todo el bagaje que él tenía, ¿verdad? Como erudito de la escritura, como un fariseo, etcétera. Todo ese conocimiento, él dijo, yo lo tengo por basura en relación a el conocimiento de Yeshua. Es decir, que lo que él había aprendido, todo lo que él había conocido, todo lo que él sabía, todo lo que él había estudiado, nada de eso era comparable a tener el conocimiento de Yeshua. Nunca dijo que esto era malo. Nunca dijo que esto era, había que desecharlo. Como basura había que desecharlo. No, en comparación a, ¿ok? Entonces Pablo nunca dijo que el conocimiento es malo. Pablo nunca dijo que debíamos de enfatizar el mover del espíritu y no dedicarnos tanto a enseñar. Y hoy por hoy hay una línea de pensamiento pues que deriva de ahí, donde plantea pues, que el conocimiento es malo, que la letra envanece, y como yo siempre digo, pues el problema no es el conocimiento, el problema no es en sí el conocimiento, el problema es lo que yo haga con el conocimiento, cuál es mi motivación para adquirir conocimiento. ¿Verdad? Es como el dinero no es malo. Malo es lo que podemos hacer con el dinero. Malo es la motivación, ¿verdad? En relación a lo que queremos hacer o por qué queremos obtener dinero. Pero el dinero no es malo. Y si usted considera que es malo, pues entonces mándemelo a mí que yo le voy a dar un buen uso. ¿Ok? Bien. Uh, y digo esto también porque creo que uno de los grandes retos que enfrentamos hoy es un reto intelectual. Y no podemos nosotros quedarnos atrás. Yo no creo que yo no tenga que defender lo que creo. Yo creo lo que creo y no tengo por qué defenderlo, ¿verdad? Pero hoy se requiere un manejo mucho más claro, ¿verdad? Un entendimiento mucho más profundo de lo que realmente es la ideología del reino. Y la exposición del mismo nos va a ayudar o va a ayudar a que otras personas en ese nivel intelectual pues puedan tener un fruto, ¿verdad? No estoy hablando, ¿verdad? De enfrascarnos
en argumentos, pero sí en fundamentar bien lo que creemos y, y contextualizarnos nosotros, ¿verdad? Para poder posicionarnos realmente en un mundo tan cambiante, en un mundo lleno de ideas, en un mundo eh, donde la evolución está generando, ¿verdad? Una redefinición, no solo de conceptos y cosas, sino personas en relación a eso mismo. El evangelio es el mismo, el evangelio no cambia, pero la forma de presentarlo es lo que nosotros debemos estudiar. Bien, ok. Entonces vamos a estar hablando del posicionamiento de una generación. Ok. Lo primero que queremos plantear antes de poner la filmina es que la palabra generación en el hebreo es la palabra dor, que significa apilar en círculos. ¿Ok? Apilar en círculos. Y esto obedece, ¿verdad?, a un patrón bíblico. El patrón que encontramos en la escritura, ¿verdad?, en relación a la sucesión generacional y la revelación del Eterno que va en aumento, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se plantea o lo que nos plantea es que una generación se establece en una verdad revelada para transferir, transmitir, impartir a la generación siguiente lo que le fue revelado. Bajo el entendido que al ser la verdad exponencial y la revelación progresiva, pues aquella revelación para la siguiente generación será mayor. Y como el conocimiento debe ser aterrizado, es decir, si lo que yo conozco no lo puedo poner en práctica, pues entonces me quedé en un espacio etéreo, ¿verdad? En un tema meramente intelectual, pero todo lo que Dios nos entrega, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros recibimos de Él, es para ponerlo en práctica. De hecho, la revelación genera transformación en nosotros y nos da la capacidad de implementar aquello en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de pensar. Eso se llama evolucionar. En la religión no existe evolución. En la religión no cambiamos, no evoluciona, no cambia nuestro pensamiento. La religión no lo plantea, ¿verdad? Como hemos hablado en otras ocasiones, pero la revelación, como el Eterno no lo explica, ¿verdad? La revelación va a establecernos o establecer en nosotros, uno, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma y afirmar nuestro carácter. Eso se traduce en cultura. Entonces, quiere decir que la revelación rompe el patrón, el esquema estéril, insulso de la religión, donde no hay un proceso de evolución, donde no hay trascendencia, donde no existe una proyección profética, donde le sucede a las personas lo mismo, ¿verdad?, que a Moab. Quieto y reposado estuvo Moab y su sedimento quedó con él. Es decir, seguimos siendo los mismos, aun cuando aspiramos a cosas mayores. Si no hay transformación, ¿verdad?, no vamos a conquistar cosas mayores. Si nuestra mentalidad no cambia, nuestra forma de pensar no cambia, no vamos a trascender, no vamos a ver mayores cosas. ¿Por qué? Porque se requiere el proceso de cambio para esto. Y Juan lo dice en tercera de Juan: amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud,
así como prospera tu alma. O sea, es un cambio radical. Cuando nosotros vamos a Isaías, ¿verdad? En Isaías 54 se nos plantea este tema, ¿verdad? Perdón, sí, Isaías, cuando dice, cuando dice que el profeta dice, bueno, el Eterno a través del profeta dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas, extiende tus cortinas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Lo que ahí está siendo planteado, ¿verdad? Es que no es un tema externo, es un tema interno, porque la palabra escasez tiene que ver con la limitación de la mente. Tiene que ver con una mente que está condicionada por paradigmas, por patrones de pensamiento, que está condicionada por una mentalidad. La implicación entonces es mantener algo en oscuridad. Es decir, el conocimiento que yo tengo hoy es el preámbulo de lo que el Eterno quiere hacer mañana. Eso es muy profético. Lo que yo aprendí hoy, lo que conocí hoy, me servirá de base para lo que Él quiere enseñarme mañana. Y ahí voy, en ese proceso ascendente. Entonces, esa revelación que él trae a nuestra vida, empieza a remover paradigmas y traer luz. Esa luz es lo que me llevará a la siguiente etapa, al siguiente nivel, si usted quiere llamarle. Pero si eso no se da, aun cuando yo tuve revelación, esa revelación, esa revelación dejará de operar en mi vida. ¿Por qué? Porque requería de la siguiente revelación para complementarse, para encadenarse y entonces ir generando ese proceso de crecimiento, de madurez, de ascenso, de entendimiento mayor, etcétera. Eso plantea entonces que la persona que se estanca, que la persona que entra en conformismo, que la persona a la cual la abraza la rutina y la tradición o el tradicionalismo, ¿verdad? La persona que pierde su expectativa de conocer más, de aprender más, de vivir mucho más intensamente, pues entra en oscuridad. Entonces, la palabra escasez tiene que ver con no solo tener un límite, sino también tiene la implicación de tiniebla. Entonces, en la medida que la revelación es constante, es continua, en la medida que yo me voy alineando con lo que Él quiere y voy permitiéndole su palabra operar en mí, en esa medida vamos creciendo. Entonces, el conocimiento que se fija en mí genera un cambio de conciencia, me afirma en el carácter y define con mucho más claridad la cultura y su manifestación. La expectativa que tenemos entonces es que en los meses, años que vienen, una generación se posicione en una dinámica de vida integral, con un conocimiento claro, definido, con un manejo intelectual y vivencial de la ideología del reino, pero también con manifestaciones claras que acompañan justamente a los que creen.
porque lo profético tiene que ver con lo manifestativo del reino. Entonces, una generación que esté solidificada, fundamentada, una generación que tenga un testimonio claro, una dinámica de vida, de testimonio, una dinámica de vida que plantee esa diferencia, pero también manifestaciones del Espíritu. Un manejo, un entendimiento de los tiempos que vivimos, pero también portador, una generación portadora de las estrategias para enfrentar este tiempo, para enfrentar las circunstancias que vivimos. Y como dije anteriormente, aunque el Evangelio es el mismo, nosotros por el Espíritu de Dios somos posicionados a partir de la palabra para poder ejercer una influencia clara y contundente en una sociedad que cada vez se va perfilando más a estar alineada con el sistema del anticristo. Yo creo que el sistema tradicional llegó a su tope. El sistema tradicional, ¿verdad? Dio todo lo que tenía que dar y estamos frente a una verdadera y genuina reforma para que esto que el Eterno quiere hacer pueda tomar lugar. Y si bien es cierto, como siempre digo y lo enfatizo deliberadamente, es importante congregarnos, es importante reunirnos, ¿verdad? Pero el Eterno va a empezar a movernos de una forma estratégica, eh, pero territorialmente hablando. Bien, no andaré más en este punto, pero yo sí creo entonces que hay un posicionamiento de una generación. Este conocimiento entonces, ¿verdad? De estos dos temas que yo considero fundamentales en la escritura, son medulares para esto. El tema de las dos casas, como ya les dije, y el tema de las dos simientes. Ok. La Torá nos plantea una batalla de simientes desde el mismo inicio de los tiempos del hombre. Este es un tema que muchos no le quieren entrar, ¿ok? Porque dicen es controversial. Y bueno, alguien me dijo que controversia es mi tercer apellido. Entonces, yo sí lo voy a tocar. Y hoy, a modo de introducción, pero la próxima clase empezaremos a profundizar un poquito más en el tema de de las dos simientes. Entonces, de primera entrada, la escritura nos plantea el tema de las dos simientes, de la batalla. Es una batalla de dos simientes. A partir del huerto del Edén, ¿ok? Partiendo del huerto del Edén, empieza el tema de la batalla de las dos simientes. Entonces, la batalla inicia con la caída de Jailel, Luzbel, Lucifer, Satanás, ¿verdad? ¿Quién es el padre de esta simiente? Y el que antagoniza con Yeshua por una posición. Entonces, tenemos, por un lado, la simiente de la serpiente, de la cual, repito, Jailel es, es el padre. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la simiente de la mujer.
la simiente de la mujer. Y aun cuando la simiente de la mujer apunta a Yeshua, ¿ok? Pero en Yeshua y a través de Yeshua tiene que ver con nosotros. De igual manera, la simiente de Hasatán, de Jailel, apunta al antimashiach, apunta al anticristo, pero envuelve, encierra a todo un linaje. Y para que vayamos ubicándonos, un linaje al cual hace referencia Judas, al cual hace referencia Pedro, ¿verdad? Pero que también se le llama la cizaña en la escritura. Ok. Entonces, este conflicto nos lo plantea Génesis 3:15. A través de la historia, estas dos simientes han corrido de forma divergente hasta nuestros días y más allá, porque pasan de largo nuestros días. Es decir, tenemos dos linajes, tenemos dos genéticas en esencia, ¿verdad? Como punto de origen, dos simientes. De hecho, la palabra simiente es la palabra zera en hebreo, ¿verdad? Que tiene que ver con semilla, que tiene que ver con esperma. Entonces, hay dos líneas genéticas. Y claro, en el proceso, ¿verdad? Unas ramificaciones, pero vamos a plantearlo así en esencia. Entonces, estas dos simientes han corrido a través de la historia de la humanidad paralelamente. Y aun cuando eso lo voy a explicar después, pero el objetivo o el trabajo del enemigo siempre ha sido la mezcla. Porque cuando algo se mezcla, se debilita. ¿Ok? Por ejemplo, el sincretismo es una mezcla de lo puro con lo profano. Entonces, una mentira que es introducida dentro de una verdad debilita la verdad en aquella persona a quien se le introdujo esa mentira o el error. El sincretismo debilita el culto a nuestro Dios eterno. Limita, por ejemplo, el potencial en alabanza. La mezcla, voy a usar los términos tradicionales, la mezcla en el altar debilita la identidad, debilita la identificación, debilita la capacidad de relación con el Padre Eterno, limita la capacidad de respuesta, pero expone a lo falso. Una prueba de esto en la escritura la tenemos con Acab y Jezabel. El sincretismo lo que hizo fue dividir el corazón del pueblo y sembrar la mezcla. Es Elías el que le dice al pueblo, si el Eterno es Dios, vayan en pos de él. Pero si Baal es Dios, jale, síganlo. Entonces, le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar apoyados en dos muletas? ¿Hasta cuándo tendrán una mente dividida y un corazón dividido? Porque la mezcla viene con duda para dividir la mente. Y cuando se claudica en dos pensamientos, tarde o temprano, el corazón termina dividiéndose. Y dependiendo a lo que me exponga más, el corazón se inclinará hacia eso. Entonces tenemos a un pueblo con un corazón inclinado más hacia Baal. ¿Por qué? Porque habían señales, manifestaciones externas
que aun cuando eran falsas, fascinaban justamente al pueblo y lo llevaban a creer. Hoy no es diferente. Hoy no es diferente. La tecnología nos permite darnos cuenta de muchas cosas, porque en un momentito prendemos el celular y podemos viajar a muchos países. Los tiktokeros nos llevan a viajar a muchos países. Y aun cuando hay mucha basura ahí, hay también cosas muy buenas. Y una de ellas para mí es que nos permite ver las cosas que están sucediendo en congregaciones en muchas partes del mundo. Y yo veo un patrón, un común denominador. La gente quiere ver manifestaciones externas. La gente está buscando para creer, para afirmar, para romper temores, etcétera. Está buscando cosas, manifestaciones, sentirse bien, que lo hagan sentirse bien, sentirse aprobado, no sentirse rechazado, sentir que forma parte de algo, pero sobre todo recibir el estímulo interno, un estímulo sensorial que aunque sea como una especie de placebo, lo haga sentirse bien hoy, aunque mañana tenga que salir a buscar más. Entonces, hay un profetismo que se ha prestado para esto. Hay una dinámica que se ha prestado para esto. Y desde cosas tan ridículas como un tipo con un mazo enorme, dándole golpecitos a la gente y la gente se tire, cae al suelo, disque por la unción, hasta cosas mucho más sutiles, están sucediendo hoy, donde la mezcla está sembrando a través de argumentos, porque al final es eso, está sembrando y está dividiendo la mente de muchas personas. El trabajo del enemigo entonces no ha sido solo la mezcla genética que se ha dado a través del tiempo, y Esaú es un buen ejemplo de esto y lo veremos después, sino que también la mezcla ideológica, la, la, la mezcla en cuanto a lo que a la vivencia, puse el ejemplo, por ejemplo, de la alabanza, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos congregaciones, y voy a usar el término, iglesias, donde hay una alabanza tan y tan mezclada que los resultados de aquello se le llama manifestación de Dios, pero no es manifestación de Dios. Se le llama poder de Dios a algo que no es poder de Dios. Porque si Dios se manifiesta, hay transformación. O sea, usted puede medir el crecimiento de una persona que dice tener experiencias con Dios. Se puede medir, se ve. ¿Ok? Entonces, el trabajo del enemigo siempre va a ser aprovechar el vacío de autoridad, el vacío de verdad que nosotros dejemos. El trabajo del enemigo es, entre otros, aprovechar el espacio vacío que dejamos nosotros cuando no hacemos, cuando, cuando, cuando no posicionamos la verdad. Ese espacio lo va a ocupar. Uno de los grandes conflictos, ¿verdad? En los procesos de vida es lo que llaman la adolescencia. Entonces, una de las características, ¿verdad? Se dice de la adolescencia es la rebeldía. Pero cuando yo voy a la Torá, la rebeldía es la ausencia de autoridad o el abuso
de la autoridad. Entonces, en muchas ocasiones, cuando una madre, que normalmente es la madre, me lleva al adolescente para decirme, hable con él, ayúdeme, porque está rebelde, yo con quien hablo primero es con papá y mamá, porque la rebeldía es la consecuencia de la ausencia de autoridad o del abuso de la autoridad. Entonces, aun cuando exista la posibilidad de que haya un espíritu como tal de rebeldía, un demonio de rebeldía, de igual manera, en el momento que papá o mamá, y sobre todo papá, que es el área que le corresponde, deja el espacio vacío de autoridad, sí, si se dan ciertas circunstancias, podría ser, y digo, si se dan ciertas circunstancias, podría ser que ese muchacho sea invadido por un demonio de rebeldía. Pero el tema no es el demonio, aunque estuviera. El tema es la actitud. El tema es que el niño es portador de un vacío de autoridad. ¿Ok? Podríamos hablar mucho más acerca del tema este de la mezcla. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí por un momento. Ok. Caín se convierte en un propagador de la genética de esta simiente. ¿Por qué Caín? Porque recordemos que Caín mata a Abel y establece una constante, una pauta, una marca genética para las siguientes generaciones, ¿verdad? La violencia, la vanidad, la envidia. Dios se agrada del sacrificio de Caín, perdón, de Abel, mas no del de Caín. Y más adelante, seguramente en la siguiente clase, yo voy a explicar por qué. ¿Por qué el Eterno no le recibe el sacrificio a Caín? Lo que tradicionalmente se nos ha dicho sin fundamento en la Torá es que Caín le ofreció de lo peor de él. O sea, no ofreció lo mejor de sus frutos a la ofrenda que el Eterno le estaba pidiendo. Abel sí, pero Caín no, eso no es así. El tema no fue la ofrenda, el tema no fue lo que se llevó, el tema era la actitud con que se llevaba y la escuela que cada uno de ellos tenían, es decir, la yeshiva de donde venía la enseñanza que motivó el corazón para llevar la ofrenda, la de Abel y de la de Caín fueron totalmente diferentes. Entonces, Caín se enoja, genera la venganza, mata a Abel, el Eterno le pone una marca y lo saca de la tierra Adamá y lo envía a la tierra Eretz. ¿Ok? Ahí encuentra mujer, ¿ok? Se casa y él se convierte en el primer constructor de ciudades. Él construye una ciudad bajo un diseño totalmente, voy a decir, pagano. ¿Ok? Él se convierte en el líder de una sociedad y la gobierna bajo los principios de la yeshiva en la que él aprendió. Más adelante, esos principios de construcción son los mismos que usa
Nimrod, porque Nimrod construye una torre, sí, física, pero también esa torre representaba el sistema de gobierno piramidal, alimentado por una ideología. Porque en el capítulo 11 del libro de Génesis, el Eterno dice, descendamos y confundámoslos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mismo pensamiento. Es decir, compartían una misma ideología. El principio de construcción nimrótico y caínico no era físico, no eran estructuras físicas, sino estructuras mentales, patrones mentales, paradigmas a partir de una ideología. La contratación que Satanás hizo al tercio de los ángeles que estaban a su servicio fue eso, fue vender una idea, vender una ideología. Ninguna palabra es inocente, toda palabra está ligada a un pensamiento a una idea, esa idea a una ideología y esa ideología a una fuente que la nutre. Entonces no hay palabras inocentes. Y en este contexto que estamos hablando, estrictamente es así. Entonces, lo que Caín construyó fue una ciudad mental, una fortaleza mental, para luego entonces, sí, ladrillo, piedra, lo que usted quiera, pero ya conformó y consolidó una sociedad bajo una línea de simiente y una línea de pensamiento. Por el otro lado, nace el tercer hijo de Adán y Eva, y ese tercer hijo de Adán y Eva se llamó Set. Y dice la escritura que Set perpetuó el culto y la cultura al Dios eterno. Perdón, el culto al Dios eterno. Entendiendo que el culto es la plataforma de la cultura. Entonces, lo que Set hizo no fue perfeccionar la alabanza, como lamentablemente algunos plantean. Cuando se habla de culto, se habla de cultivo, que es la base de esa palabra. Entonces, lo que se cultivan son ideas, lo que se cultiva es una ideología para tener una cultura, para tener patrones de pensamiento que forjen cultura, forma de hacer, forma de ser, forma de actuar, forma de vivir. Entonces tenemos dos simientes y dos líneas con ideologías totalmente contrarias y antagónicas y dos estilos de vida diferentes. Dos linajes con dos, proféticamente hablando, con dos resultados o dos finales totalmente diferentes. Uno, el de la simiente, buscando mantener la pureza, y dos, el segundo, tratando de mezclar. ¿Ok? Entonces, Caín se convierte en el propagador de una genética y de un pensamiento, de una línea de pensamiento. Esto es alimentado luego por los nefilim. ¿Ok? Esto luego llega a Nimrod y con Nimrod se establece una sociedad que luego fue esparcida, como ya sabemos en la Torre de Babel, que Babel significa la puerta de los dioses. Por eso construyeron una torre para accesar al tercer cielo
que para regresar al lugar de donde fue arrojado el enemigo. Ok. Para establecer, perdón, accesar al lugar donde se establecieron los Satanás y lo que luego fueron los dioses paganos. Pasa por diferentes civilizaciones y pueblos, establece imperios, etcétera. Es decir, lo que le quiero plantear es la línea que sigue la simiente de la mujer, usando a Caín como el propagador de eso. Ok, entonces, vuelvo a repetir con lo que inicié. La Torá me plantea dos temas fundamentales. Las dos casas de Israel, que nos va a cambiar la perspectiva teológica y profética de la Biblia. Porque esa simiente de la simiente de la mujer, pasa a través de Seth y toda una, hasta llegar a Abraham, ¿verdad? Noé, Sem, hasta llegar a Abraham, y de Abraham a Isaac, como ya sabemos, a Jacob, para establecer el pueblo del Eterno. Pueblo establecido proféticamente y diseñado para cumplir un propósito profético. Ese pueblo se divide en dos, llamadas las dos casas de Israel, pero ese pueblo tiene que volver a unirse para cumplir una de las profecías que aún no han tenido cumplimiento. Entonces, todo gira alrededor de eso y lo vamos a ver cuando entremos a ver la casa de Israel. La simiente de la mujer apunta a Yeshua y en Yeshua la redención, la unión de esas dos casas y el cumplimiento pleno de lo que fue profetizado. Por otro lado, lo que le estoy hablando ahorita, las dos simientes. Con esto se cambia la perspectiva histórica y social. Nos da la respuesta de, por ejemplo, quién gobierna este mundo. Entonces, la simiente de la serpiente afecta dos sectores de la humanidad. Uno, el mundo secular, política, educación, economía, etcétera, posicionando sus mejores expositores en lugares de preeminencia. ¿Ok? Entonces, a través de la historia, y la historia misma no lo corrobora, muchos de los gobernantes, ¿ok? Muchos de los gobernantes han sido simiente de serpiente. ¿Los delata qué? La ideología, el pensamiento, en esencia. ¿Ok? Entonces, la simiente de la serpiente, ayudada por los nefilim, han creado imperios. Y hoy en día los tenemos en las élites de gobierno mundial. La intención sigue siendo la misma, el pensamiento sigue siendo el mismo. Siguen, la intención del nuevo orden mundial es construir una torre de Babel. Y lo podemos ver. Por otro lado, el mundo espiritual, las religiones, las sectas, las sociedades secretas, etcétera. Todo lo que ha generado un misticismo con matices paganos, todo lo que ha generado una serie de caminos que llevan al mismo punto, a una falsa espiritualidad. Por otro lado, la simiente de la mujer
apunta al Mesías. Entonces se define, como dije, a partir de Noé, a partir de Sed, a Noé, a Sem, y por él, Sem, se identifica el linaje como semita. Es decir, un semita es el que no es gentil. ¿Ok? Luego llega Abraham y con él el Eterno levanta un pueblo, su pueblo escogido en medio de las naciones. Llegamos a Isaac y a él le nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Con los 12 hijos de Jacob se establece el pueblo del Eterno. Las 12 tribus que llamamos. ¿Ok? Allá en el Sinaí se consolida como pueblo. Y a ese pueblo se le llama la casa de Jacob. Y es de la casa de Jacob, conformada por las 12 tribus, que viene el Mesías. Y del Mesías, nosotros hoy. Pero Esaú se aparta de ese linaje, y voy a poner se aparta entre comillas, y se casa con 12 teas, Judith y Basemenat. Eso está en Génesis 26:34. Y cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, el eteo, Basemenat, hija de Elón, el eteo. Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Ok? Pero además, él toma una tercera mujer, una hija de Ismael, Mahalat árabe, una hija de Ismael. ¿Ok? De Esaú nace Edom. Le estoy dando así como una pincelada rápida, como para ubicarnos bien. De Esaú nace Edom. Recuerden que la escritura dice que amó el Eterno a Jacob y aborreció a Esaú. Cuando se usa la palabra aborrecer, es porque hubo una transgresión de la Torá. Es lo que se define en el Pacto Renovado Nuevo Testamento con incrédulo. Una persona incrédula es una persona que claudicó de lo que creía o no se alinea con lo que se creía. Perdón, con lo que debería creer, con lo que el Eterno estableció. Entonces, el Eterno aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque su línea de pensamiento y su línea ideológica se mezcló. Entonces, él se une con estas tres mujeres, ¿ok? Y de ahí, de su simiente, de eso nace Edom. Y con él nace un pueblo, el pueblo edomita, los edomitas, que ya tenían una mezcla genética, ya se habían mezclado. La simiente de la serpiente provocó esa mezcla. Entonces, de Edom viene Roma, fundada, se cree, por los descendientes de los hijos de Esaú. Muchos historiadores y eruditos creen esto. ¿Ok? Entonces, de Edom nace Roma. Pero hay algo más. De ahí vienen los judíos edomitas. Cuando el Eterno le muestra la visión a Jeremías de los canastos, dice que hay dos canastos de higos, unos de higos buenos que se podían comer, pero otro canasto de higos malos, tan malos que no se podían comer.
Entonces el Señor mismo le explica al profeta y le dice, son dos tipos de judíos. Los judíos edomitas es de donde viene la línea contaminada del sacerdocio en tiempos de Yeshua, la línea contaminada de los fariseos en tiempos de Yeshua, a los cuales Yeshua les dijo, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Me va siguiendo? Entonces, se cree, repito, que de los edomitas nace Roma, que más tarde dan a luz al cristianismo romano con su impulsador Constantino. Y con ello dan continuidad al sistema religioso y al antidiseño. La fuerza del Imperio Romano, su fuerza bélica, su fuerza de conquista y colonización por la fuerza, por la vía armada, no fue tan fuerte y contundente como sí lo fue la línea ideológica y de religión. Los que han visto la serie Vikingos, que tiene muy buenas críticas, yo la he visto 2 veces y me parece excelente, ¿verdad? Más allá de lo sangrienta que es, porque bueno, es lo que tratan de plasmar en la realidad que vivían los vikingos y muchas críticas dicen que es una serie muy apegada a la realidad. Parte de la ideología o del pensamiento vikingo, ¿verdad? Tenía que ver con el Ragnarok. Ellos le llamaron Ragnarok al ocaso de sus dioses. Es decir, cuando esta cultura llamada pagana, adoradora de Odín, de Thor, de Freyja, de Freya, etcétera, todas estas deidades, iba a llegar un momento en que eso iba a colapsar. Eso era el Ragnarok. Los vikingos se lanzaron a la conquista de otras tierras. Llegaron a Inglaterra, llegaron a Francia, etcétera. Pero al llegar a Inglaterra se encontraron con el cristianismo romano. Y el cristianismo romano poco a poco fue socavando la creencia de las diferentes generaciones de vikingos, de tal manera que los vikingos al principio, al conquistar pueblos, mataban a los cristianos, se ensañaban con los sacerdotes del cristianismo romano. Pero luego se dio una división entre ellos mismos, entre todos los del linaje vikingo, porque entonces seguían los que mantenían la tradición de los dioses y los que se habían convertido al cristianismo y peleaban entre sí. Hasta que llegó un momento en que el Ragnarok se cumplió plenamente. ¿Ok? Cuando los vikingos vienen a nuestra América, ya no vienen con Odín, con Thor, etcétera. Vienen con otra línea de creencias. ¿Por qué les menciono esto? Para que ustedes vean la magnitud de la fuerza religioso-espiritual de Roma y cómo su influencia quebrantó la ideología vikinga, cómo penetró tan fuertemente las sociedades que hoy por hoy es la religión más fuerte que existe en el mundo. ¿Dónde nace eso? Con Esaú.
y luego más atrás con Caín. Entonces, esta es la base del sistema babilónico, el religioso. Porque el sistema religioso le da fundamento, le da base al sistema de gobierno. Eso está en la escritura. Un altar de adoración es el que sostiene una silla de gobierno. Nuestra autoridad de gobierno se fundamenta en el altar de adoración. El culto a los dioses falsos era la plataforma para la activación del poder, para generar la fuerza de gobierno y la fuerza de conquista. El antagonismo entre los dos hermanos y el odio de Esaú, ¿okay?, hacia la descendencia de Jacob y a los pueblos formados por este linaje, perdón, el antagonismo entre los dos hermanos y el odio de Esaú pasa a su descendencia y a los pueblos formados de este linaje. Por eso se habla del antisemitismo, es decir, la línea de Esaú, la línea edomita, es con la que se genera el antisemitismo. Muchos hablan del antijudaísmo, pero el judaísmo es una religión localizada. ¿Ok? Las 10 tribus esparcidas, ¿ok?, no son parte del judaísmo, no son de la casa de Judá, pero conservan la línea semita. Entonces, el trabajo del sistema del anticristo, su estrategia es en contra de la simiente de el linaje semita. Entonces, en mi opinión, cabe más decir antisemitismo. Y cuidado, muchos que nos persiguen porque dicen que somos judaizantes, etcétera, porque estamos volviendo nuestras raíces, estamos abrazando no el judaísmo. Muchos de los que nos critican, nos señalan, nos dicen herejes, hijos del diablo, etcétera. Ojo, porque podrían estar siendo movidos por esta influencia y este espíritu antisemita. Porque el origen de la iglesia como tal es cristiano romano. Ahí nació, ahí se dio la distorsión de lo que es, repito, el sistema religioso. Los que no somos parte de ese sistema religioso, pues tenemos nuestro origen cercano a través de Yeshua, ¿verdad? Con la comunidad de creyentes del primer siglo. Pero el sistema religioso y los que están bajo el sistema religioso han entrado en ese sincretismo. Eso viene de esa línea y ahí se levanta este espíritu. Es un espíritu antisemita. Algunos lo están haciendo mal, claro que sí, volviendo al judaísmo, incluso algunos ya no dicen que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un fraude, que Pablo es un fraude, que solo es Torah. Ok, obviamente no estamos de acuerdo con eso. No creen en el Mesías, no creen que el Mesías murió en el madero. Eso ya es otra cosa. Eso ni siquiera es punto y aparte. Eso es otro libro, es otra biblioteca. No creemos así. Y también señalamos y condenamos eso. Pero los que creemos, los que somos, voy a decir la palabra, cristocéntricos. O sea, estamos centrados en Yeshua y que todo gira alrededor de Yeshua. Y creemos en la palabra integral, no en dos testamentos. Y que por la guía del Espíritu y el mover de Dios, llevándonos
en ese proceso de revelación, estamos encontrando nuestra identidad, encontrando nuestras raíces, pues esto tiene que ser analizado por esos sectores con una lupa y bien grande, porque podrían algunos estar incurriendo o estar moviéndose bajo esta influencia. Ok. El chalía Pedro, ¿verdad? O el apóstol Pedro, ¿ok? Al igual que Judas, denuncian la infiltración de este linaje dentro del pueblo del Eterno, sobre todo para estos tiempos. También nos plantea cómo el Eterno levanta la casa de Efraín para enfrentar esta amenaza de contaminación, mezcla espiritual, error, que busca y tiene como objetivo establecer el tiempo de la apostasía. El Eterno está levantando a Efraín. Por eso vamos a ver las dos casas. A recibir un bautismo de limpieza y activación profética para denunciar esta estrategia. Entonces, vea lo que dos profecías sobre Edom, porque de ahí es que viene esta contaminación de la que estamos haciendo referencia. Ezequiel 35:5 dice, por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción. Ojo lo que dice, por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción. Está hablando de Edom. En el tiempo extremadamente malo, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos estando ahí, estando allí. Igual, vea el pensamiento. El Señor descubre el pensamiento de Edom. Es el espíritu, la esencia que hubo en Esaú. El odio que generó Esaú sobre Jacob se pasa a sus generaciones, pero el odio que tuvo Caín por Abel pasa por ese linaje, contamina a Esaú y de ahí sigue hacia adelante. Entonces el Eterno hace responsable a Edom por esparcir ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Jacob se divide en dos reinos. El reino del norte, el reino del sur. El reino del sur son deportados a Babilonia y el reino del norte, las 10 tribus, son asimiladas por los asirios y esparcidos por toda la tierra y se mezclan con los gentiles. Abdías 1:11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos, su ejército y los extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No habías tú de haber mirado su mal día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Aquí volvemos a ver el mismo espíritu, la misma actitud que mencioné anteriormente. Las cartas de Pedro están dedicadas a los esparcidos, es decir, a Efraín. Primera de Pedro 1:1 en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Las copias más antiguas, dice a las dos casas de Israel, a los esparcidos. ¿Ok? ¿Quiénes son esos esparcidos?
Está hablando de las 10 tribus de Israel sobre todo. Dice, pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Ojo a este verso 10. Ustedes en tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Eso está relacionado con Oseas 1, 9 al 10, donde se hace una clara referencia de a quienes le habló Pedro. Oseas 1, 9 y 10 dice, y Dios le dijo, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El contexto tiene que ver con la dirección que Oseas le da, el Eterno, perdón, le da a Oseas para casarse con una prostituta, simbolizando la prostitución y la condición de la casa de Efraín o la casa de Israel. Entonces, aquí le dice, ustedes no son mi pueblo. Verso 10, no obstante, bueno, entonces Pedro hace mención a eso, menciona este pasaje en su carta, dándonos a ver claramente bajo la ley de primera mención que a quien está refiriéndose Pedro es a la casa de Efraín. No obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Esto está relacionado con lo que el Eterno le dijo a Abraham, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar de lo que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Los hijos de Judá y de Israel, aquí están las dos casas, serán congregados en uno y nombrarán para sí un solo jefe. ¿A quién? A Yeshua, porque es a través de él que es redimido Efraín y será redimido Judá. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Entonces, en Primera de Pedro 2:9 se habla del linaje de Abraham. ¿Cuál es el linaje? Hebreos, lo hemos mencionado. Dice, somos una nación. Ahí lo menciona en Oseas. No un país, territorio, no una patria donde se nace, sino una nación, gente, un pueblo bajo un mismo gobierno. Y en Primera Pedro 2:10 habla de la condición de Efraín en el tiempo antiguo, basado en Oseas 1:9-10. Esa condición de Efraín fue redimida por Yeshua al morir en el madero. Esto lo vamos a ver al detalle cuando veamos las dos casas de Israel. Ok. Ok. Vamos a quedar aquí. En 15 días yo voy a entrar a la otra parte, a la característica de los falsos, de las características de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Eh, la rama que infiltra al pueblo del Eterno y cómo Judas y Pedro los mencionan. Pero eso lo vamos a ver la semana entrante. Ok, vuelvo y repito lo que dije al principio. Lo que quiero en esta clase, o lo que he pretendido en esta clase y lo que quiero hacer en una buena parte de la siguiente es como trazarles una línea de tiempo y marcarles la ruta de lo que yo quiero, enseñarles. Es de vital importancia, de vital importancia que nosotros entendamos la proyección profética en la escritura. Porque vuelvo al texto que yo uso mucho, Hechos 3, 19 al 21. Cuando habla de que Yeshua no regresará, sino hasta que todas las
sean restauradas. Aquello de lo que hablaron los profetas, que era desde tiempo antiguo. Entonces, si yo quiero identificar el proceso de restauración, yo necesito saber. Leyendo Éxodo 13, en la palabra de Dios dice, y esto fue lo que me dio fuerte en el tema de Por ahora. favor, apaguen he visto. El micrófono, porque o predica esa persona o enseño yo. No lo había encontrado, pero ya se lo cerré. Bueno. Ok. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí me perdí. Bueno, en esencia. Habló de Hechos 3. Hechos 3, gracias, Ale. Y la restauración de todas las cosas. Si nosotros queremos saber qué es lo que está siendo restaurado, porque eso es lo que nos va a permitir nosotros saber si estamos cerca o no estamos cerca de la segunda venida de Jesús. Mientras ellos adoraban. Susana, por favor, mantener tu micrófono cerrado. Gracias. Necesitamos saber qué fue lo que los profetas dijeron. Entonces, los profetas hablaron de la restauración de las dos casas de Israel. Yeshua dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de la casa de Efraín, no de la casa de Judá. Le está hablando a la casa de Judá. Pero esas dos casas que se dividieron originalmente fueron la casa de Israel o la casa de Jacob. Pero de ahí viene el linaje o semita que va hacia Jacob, Isaac, Abraham, Sem, Noé, etcétera, hasta llegar a Set. ¿Me sigue? La simiente de la mujer. Pero paralelamente, la simiente de la serpiente ha corrido. Entonces, el trabajo de la simiente de la serpiente es estorbar el proceso de restauración de todas las cosas. Con una estrategia, pues, que ya vamos a ir viendo. Conocer, entender que hay dos simientes. Conocer y entender cuáles son las dos casas de Israel es de vital importancia para nosotros ubicarnos en ese contexto de la restauración de todas las cosas. Porque Yeshua no vendrá, dice, está siendo retenido arriba hasta la restauración de todas las cosas. Y parte de esa restauración tiene que ver con las dos casas, porque dice el texto, la restauración de todas las cosas que fue anunciada, fue dicha por los profetas que eran desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué dijeron los profetas? Los profetas dijeron que las dos casas se iban a volver a unir, Oseas, ya lo leímos, 1, 9 y 10, y que tendrán un solo jefe, Yeshua. Eso no ha sucedido todavía. Entonces es importante que nosotros sepamos algo tan medular como esto. Necesitamos entender también el antagonismo de la simiente de la mujer. ¿Cuál es la línea? ¿De dónde viene? Entonces ya usted hoy supo, si no lo sabía, que de la línea de Esaú viene Edom y de los edomitas sale Roma. Y Roma juega un papel importantísimo en los acontecimientos finales. Ok. Vamos a quedar ahí. En 15 días
retomamos justo aquí donde quedamos. Y voy a meterme un poco más. Voy a ampliar el tema de la dos simientes. ¿Ok? Hago un repaso y nos metemos a profundizar un poquito más en eso. Y luego entonces vamos a hablar de las dos casas de Israel. Cuándo se dividen, cómo se dividen y cómo dice la Escritura que serán redimidas para luego unirse. Porque esa es una profecía que tiene que cumplirse. Ahí está Ezequiel 37 y el valle de los huesos secos. Entonces no podemos hablar de la segunda venida de Yeshua si esto no se está dando. Y nosotros somos responsables en una muy buena medida de que esto se dé. Entonces, la revelación y el entendimiento, el estudio de la Torá, el estudio de la historia nos va a permitir a nosotros ubicarnos bien en este entendimiento y poder cooperar con el Espíritu de Dios para que se acelere el proceso de la restauración de las dos casas de Israel. ¿Ok? Bueno, mi gente bella, nos vemos entonces en 15 días. Abrazos, los bendigo y proclamo sobre ustedes que la revelación del Espíritu alumbre su entendimiento. Que más allá de su nivel intelectual, la inteligencia espiritual sea alimentada por la revelación del Espíritu de Dios. Yo proclamo que se ensancha tu Neshama dentro de ti y el entendimiento divino de forma sobrenatural te asiste. En el nombre de Yeshua. Amén.